Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Esta semana vamos a hacer 4 cosas increíbles con bolsas de plástico. Y voy a usar bolsas de plástico de autocierre, que voy a llenar con agua normal y corriente, y pondré colorante alimenticio para darle color, bueno, diferenciar unas bolsas de otras. Digamos que vamos a llenar 4 para hacer un ejemplo, y las vamos a dejar apartadas hasta el momento de utilizarlas, que vamos a usar nuestro producto estrella de este experimento, o de esta cosa curiosa. Son pastillas efervescentes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para colocarlas y que no se nos exploten cuando no queremos? Es alejarlas del líquido para que no empiece a generarse el anhídrido carbónico, que es el CO2, lo que se genera al entrar en contacto las pastillas efervescentes con el agua. Bueno, una vez que ya queramos usarlas, las dejamos o las arrojamos donde sea, y en cuestión de unos segundos empezará a ponerse la bolsa totalmente pues a toda presión, y simplemente con un pequeño golpe o lanzándolas explotarán, dejando manchado de agua a todo el mundo que esté a su alrededor. Es increíble la potencia y el ruido que hacen estas pequeñas bolsas explosivas. En esta segunda curiosidad vamos a aprender a hacer una tortilla u omelette con unas bolsas. No hace falta ni sartén, ni plancha, ni nada, simplemente una olla con agua. Y lo dicho, estas bolsas también tienen que ser de autocierre como anteriormente. Podemos hacer, pues lo dicho, una tortilla buenísima y con una forma alucinante. Bueno, pues vamos a llenar con los huevos batidos que hemos visto, un poquito de sal, las bolsitas. Esto puede ser del tamaño que queráis, simplemente hay que tener pues en cuenta este paso, es que el agua esté hirviendo y dejarla entre 10-15 minutos, ¿vale? Y con esto será suficiente, más o menos lo que tarda en cocerse un huevo, pues lo mismo. Una vez que haya pasado ese tiempo, retiramos y dejamos enfriar en un plato, bueno, que se escurra un poco el agua. Luego ya lo podemos llevar a la mesa y bueno, simplemente abrirlo con unas tijeras, bueno, cortar la bolsa y bueno, pues ya tenemos nuestra tortilla hecha. Veis que es una forma pues un tanto distinta a lo que solemos ver, pero el sabor es exactamente el mismo. Y bueno, pues nos hemos ahorrado usar una sartén, aún es más, es mucho más sana porque no hemos tenido que freír aceite ni nada, está hervida. La tercera cosa curiosa es una especie como de efecto, como un truco de magia, y es muy vistoso, y tardas un poco en saber cómo funciona, pero realmente es muy vistoso. Es simplemente con el autocierre de las bolsitas. ¿Veis? La mano derecha voy moviendo el pulgar arriba y abajo, pues se va moviendo arriba y abajo, y con la otra hacemos el efecto como que está atado de una cuerda. Bueno, la cuestión es que es muy vistoso, sobre todo a los más pequeños de la casa los conseguiremos engañar, es como arte de magia. Y por último, la cuarta cosa que podemos hacer con estas bolsitas de autocierre es hacer una bolsa de frío. Pondremos 2 partes de agua por una de alcohol. Cuanto más alcohol, más líquido quedará, aunque esté fríísimo, estará líquido, y cuanto menos alcohol, más sólido. La cuestión es que tenemos que encontrar, digamos, el término medio, que es como una especie como de gelatina. Bueno, una vez que tengamos la mezcla, la ponemos 2 horas en el congelador y veremos cómo ha quedado, pues igual que la otra, un poquito más líquida. Tenía que haber puesto un poquito menos de alcohol si cabe. Vemos que la mesa está a 23 grados, la mano a 31, y vamos a ver qué temperatura está las bolsitas, a menos 10 grados, Bueno, ojo al dato, menos 10 grados es muy frío, tenemos que poner un paño o similar entre la bolsita y la piel, si no nos va a quemar. ¿Veis? Esta es la comercial, es azul como la que hemos conseguido gracias al colorante alimenticio, y esta es un poquito líquida, pero lo dicho, un poquito menos de alcohol hubiera quedado genial, de hecho igual que la otra. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentar, compartir, y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.